Lucas 5, 17 al 26. Y queremos meditar con el tema resultados de la fe. Resultados de la fe. Dice así la palabra del Señor, Lucas 5, 17 en adelante. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle dentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo le dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Dios bendice y prospera su palabra en esta hora. Esta es una narración interesante, un pasaje un poquito insólito, pero donde vemos con claridad, por un lado, la misericordia, el amor, el poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y donde vemos también la solidaridad y la fe puesta en marcha. Porque si bien es cierto que este hombre recibió sanidad, no se debió solo a su fe, sino también a la fe de aquellos que lo llevaban. Y vemos en el pasaje el poder, si se puede, de la diligencia, de sobreponerse a los obstáculos, de ir más allá, a pesar de que humanamente hablando el asunto era muy difícil. Y ciertamente vemos la recompensa de lo que Dios hizo, la recompensa de lo que Dios hace cuando nosotros nos atrevemos en su nombre a creer y a seguir hacia adelante a pesar de las pruebas y los obstáculos. En condiciones normales, cualquiera hubiese desistido de esa empresa. En condiciones normales, cualquiera dice: es imposible, de esa manera no. Sin embargo, fíjense, hermanos, cómo ellos se atreven a seguir más adelante. Ellos se atreven a vencer a aquello que visiblemente hablando era difícil o era imposible. En este día yo quiero motivarte a que tú revises en tu vida si hay decisiones, si hay proyectos, si hay pasos en fe que debes dar. Quiero advertirte que generalmente hay obstáculos al principio, hay pruebas, pero sabiendo que quien está ahí, porque ellos sabían que era Jesús que estaba ahí, tiene poder para redimir, tiene poder para sanar, tiene poder para levantar. Bendito sea su nombre. Y dice ese versículo 17 de Lucas 5:
Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley. En ese pasaje vemos una combinación de sus oyentes. Por un lado, los fariseos, que era un partido, un grupo de religiosos que observaban o trataban de observar la ley aún más allá de lo que estaba escrito. Y por otro lado, cuando se refiere aquí a los doctores de la ley o maestros de la ley, está hablando de los escribas. Así que por el relato que Lucas nos da, nosotros vemos que esa gente, lejos de estar allí escuchando a Jesús para ser beneficiados por lo que Jesús decía, estaban allí sentados, por un lado porque tenían envidia al ver cómo la multitud seguían a Jesús, y claro está, estaban también allí porque querían encontrar ocasión para acusar a Jesús. Querían encontrar alguna prueba de que lo que Jesús enseñaba o de que lo que Jesús decía era contrario a la ley. Así que vemos esos dos grupos. Por un lado, los fariseos y los escribas, que estaban allí con el propósito de dañar, con el propósito de destruir, pero también allí está Jesús, que dice la palabra del Señor, que tenía el poder para sanar. Así que hay dos fuerzas contrarias, hay dos fuerzas opuestas que están presentes bajo un mismo techo. Bajo esa casa estaban aquellos que estaban pendientes para señalar y acusar, y estaba Jesús, que dice la palabra, que tenía el poder para sanar. Allí estaban aparentemente los primeros sentados a los pies de Jesús, pero por el contexto nos damos cuenta que su propósito no era aprender, su propósito era espiar, y sencillamente nosotros deducimos también que puede haber en reuniones en sentido general, en las casas o en las iglesias, personas que lejos de estar allí para escuchar la palabra, que lejos de estar allí para recibir los beneficios que Dios tiene para sus vidas, están sentados sencillamente para ver qué encuentran para acusar. Es decir, ellos no tienen inconvenientes en que se predique ante ellos, con tal de que no se les predique a ellos. Y en eso brevemente quiero hacer una observación. Sepamos, hermanos, que cuando vamos a la casa de Dios o cuando nos reunimos en el nombre del Señor, el propósito principal es poner nuestros ojos en Él. El propósito principal es poner nuestra mirada en Él, porque de lo contrario podríamos nosotros con facilidad desviarnos. Porque de lo contrario podríamos con facilidad nosotros entender o tratar de hacer o pensar cosas que son contrarias, muchas gracias, a lo que Dios tiene establecido. La pregunta es, ¿cuál es el sentir que hay en tu vida, que hay en tu corazón cuando venimos a la casa de Dios o cuando nos reunimos en su nombre? Vengamos a la casa del Señor con una actitud de adoración. Vengamos a la casa de Dios con una actitud de recibir de Él lo que Él tiene para nosotros. Porque si lo hacemos al igual que estos religiosos, que estas autoridades religiosas, sencillamente vamos a estar sentados, Dios estará hablando, Dios estará en medio, pero lamentablemente nosotros estaremos pensando en otra cosa. Ustedes recuerdan cuando Jesús sana, levanta a Lázaro de la tumba, dice la palabra del Señor que muchos creyeron, pero ustedes saben lo que pasó también. Muchos o algunos de los que estaban ahí, que fueron testigos oculares de lo que Jesús hizo con Lázaro, salieron a avisar a los fariseos. Es decir, en vez de creer por lo que el Señor había hecho, ellos sencillamente tenían su mente en acusar a Jesús. Por eso es sumamente importante
la actitud, la disposición que hay en nuestro corazón a la hora de reunirnos en el nombre del Señor. Que estemos abiertos, nuestro corazón esté abierto para recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y este relato, ese pasaje, lo que allí sucedió, no fue un sábado que sucedió en una casa y sucedió un día normal en la semana. Por eso nosotros entendemos que predicar y oír la palabra de Dios no tiene días específicos. Cualquier día, en cualquier lugar, a cualquier hora, nosotros podemos estar prestos y estar dispuestos a escuchar la palabra del Señor. Y dice ese versículo 17, la segunda parte: los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Mientras había algunos que estaban allí para ver lo que Jesús hacía, dice la Biblia que el poder de Jesús estaba con él para sanar, para impartir luz, para levantar al caído, para fortalecer a los débiles. Y sabes que ese mismo poder de Jesús que vemos ahí hace 2000 años es el mismo poder que sigue vigente hoy y que está aquí en medio nuestro hoy. Bendito sea su nombre. Mira lo que dice Lucas 4:17 en adelante. Se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Porque generalmente a los pobres lo que le dan es mala noticia. Que subieron esto, que subieron lo otro. Pero Jesús dice que viene a dar buenas nuevas para los pobres. Y no necesariamente de asuntos que tienen que ver con lo material, aunque eso está incluido en el paquete. Buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Dice, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y dice, enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. A eso vino Cristo. Pero él no vino a eso en los 3 años y algo de su ministerio. Él vino a eso en todo lo que seguía después de su ministerio presencial, físico, aquí en la tierra. Es decir, que lo que Jesús dice ahí que vino a hacer, lo está haciendo hoy todavía. Vino a dar buenas nuevas a los pobres, vino a libertar a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a vendar los corazones. A eso vino el Señor. Por eso es importante que tú y yo veamos cuál es nuestra situación en este día y sepamos que para todo el Señor tiene solución. Para todo el Señor tiene respuesta. Bendito sea su nombre. Él tiene respuesta para tu situación. Él tiene respuesta para tu problema. Versículo 18. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Allí está Jesús en una casa. Allí aparentemente la casa está llena de gente. Y vienen unos hombres con un paralítico que lo quieren entrar. Quieren colocarlo delante de Jesús y decirle: Jesús, mira la necesidad de este hombre. Sin embargo, no era posible. No era posible, primero, porque había mucha gente, y segundo, porque la multitud no estaba dispuesta a abrirle paso a ese paralítico. Y nosotros hemos visto en otras ocasiones la manera en que las multitudes a veces, lejos de ser de bendición, lejos de ser de ayuda, son obstáculos. Vimos en estos días cómo la multitud era un problema en el caso de Bartimeo.
que lejos de decirle ven para llevarte al maestro, le decían cállate. La multitud era un obstáculo para la mujer del flujo de sangre, que con debilidad, con dolor, se abrió paso en medio de la multitud. Y en esta ocasión la casa está llena de gente, están oyendo a Jesús. Posiblemente había algunos que estaban muy encantados y muy contentos oyendo lo que Jesús decía, pero que no estaban dispuestos a poner en práctica lo que Jesús estaba diciendo. Porque ahí en sus puertas había un hombre con una gran necesidad que nadie estaba dispuesto, o del grupo no había disposición de abrir paso y decir, dejemos que este hombre entre. Ellos llegaron y es casi seguro que ellos trataron de entrar. Es casi seguro que ellos, antes de insistir en su deseo de que Jesús viera a este enfermo, posiblemente ellos trataron de entrar, o ellos trataron de decir, miren por favor, déjennos pasar. Pero la multitud, la gente se mostraba indiferente. Y quiero decirte que la indiferencia es un pecado. Cuando nosotros somos indiferentes al dolor, a la tragedia, a la miseria de los demás, es pecado. No se refleja el amor de Cristo en nosotros, porque sencillamente estamos actuando como el levita, estamos actuando también como el sacerdote, que pasaron frente a aquel hombre que había sido herido por los ladrones y siguieron de largo. Entonces, tengamos cuidado, hermanos, con la indiferencia. Esta multitud fue indiferente a la necesidad de este hombre. Pero vemos en ellos diligencia, vemos en ellos perseverancia, vemos en ellos disposición a ir más allá, disposición a vencer los obstáculos, disposición a imponerse en el sentido de persistir para estar frente a Jesús. La Biblia nos dice que estos hombres eran familiares o eran amigos. No sabemos quiénes eran. Lo que sí vemos es que hicieron un acto de amor y de solidaridad. Y fíjense que es un proyecto conjunto, no es un asunto de un solo hombre. Si bien es cierto que el paralítico tenía fe, también es cierto que cada uno de los hombres que lo llevaba tenía fe. Ninguno de ellos dijo, es imposible. Ninguno de ellos dijo, la multitud no nos deja entrar, quedémonos aquí. Sino que siguieron hacia adelante. Entendamos que en todo proyecto, sobre todo si tenemos la confirmación que es de Dios, debemos seguir hacia adelante a pesar de los obstáculos. Debemos seguir hacia adelante a pesar de la oposición. Y es importante ver que esto era un proyecto de un grupo por el hecho de que una opinión contraria, que una opinión que no fuera a favor de sus propósitos, eso les restaba a lo que ellos querían. Y de ahí la importancia, y me llama mucho la atención, en las leyes de guerra en el Antiguo Testamento, que si uno de los que iba a la guerra tenía miedo, estaba, dice, si fuera medroso o pusilánime, estuviera temblando, la ley le otorgaba permiso para no ir a la guerra. Porque decía que con esa indecisión, con esas dudas, con esa falta de fe, en vez de hacer bien lo que iba a hacer mal.
Ustedes se imaginan un grupo en la guerra de 10 y uno que esté, y ahora no van a matar, y ahora van a hacer esto. Pero por favor, mejor quédate. Quédate. Entonces la ley le daba permiso. El que no tuviera la disposición de enfrentarse en fe y caminar en fe, la ley le decía, quédate, porque lo que vas es a dañar a los demás. Porque sepan, hermanos, que las emociones y los asuntos que tienen que ver con las emociones se contagian. Las emociones son contagiosas. Usted llega a un sitio y ve personas riendo a carcajada. Usted no sabe de qué, pero usted comienza a reírse. Usted comienza a reírse sin usted saber, y después de media hora riéndose, entonces le dice, no es de tu mamá que no estábamos riendo. ¿Cómo? O por el contrario, usted llega a una funeraria y ve gente que está llorando y usted comienza a llorar, porque las emociones se contagian. Entonces Dios, que nos hizo, que sabe el diseño, ¿verdad? Y las piezas y los alambres que utilizó para con nosotros, sabe que eso está en nosotros, y que con facilidad, así como en el grupo uno puede ser de bendición para animar y decir no, sigamos hacia adelante, también otro puede ser de maldición para desanimar. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, la pregunta que debemos hacernos es si nosotros estamos dispuestos a cargar con nuestro hermano que está postrado. Si nosotros estamos dispuestos a llevar el lecho de nuestro prójimo. Porque si es a nosotros que nos llevan, qué bien. Llévame, que tú tienes la obligación de llevarme. Pero si soy yo que tengo que llevar al otro, entonces como que ahí no pensamos igual. Amados hermanos, ¿hasta dónde, hasta cuándo estamos dispuestos a llevar en nuestros hombros a aquel que no puede valerse por sí mismo? A aquel que tiene dificultades para llegar a la presencia de Jesús. ¿Y cuáles son las implicaciones? Porque no era un asunto sencillo, de que mira, Señor, aquí está. Vamos a ver que ellos primero se ingeniaron y segundo persistieron en eso. Hicieron algo hasta riesgoso. Y no le estoy diciendo que tenemos que correr riesgos innecesarios, pero a veces para hacer la voluntad de Dios tenemos a veces que correr riesgos. Fíjense, ¿qué podría implicar? Lo primero que puede implicar es proveer para sus necesidades. Es decir, las implicaciones de llevar en nuestros hombros, las implicaciones de llevar a alguien más allá, puede implicar proveer para sus necesidades. Efesios 4:28 dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Escuchó eso? Trabaje ahora con sus manos, no para que almacene fortuna, no para que tenga muchos dólares ahora en bancos extranjeros, que por cierto, los poderosos de la tierra están temblando con el tema de la banca mundial, porque se visualiza, se vislumbra, hermanos, y esto es un paréntesis, se vislumbra un desmoronamiento de la banca mundial. Pues ya lo hemos visto por regiones, pero lo que los expertos o muchos expertos están vaticinando es que va a ser un desplome mundial de la banca. Que el que tiene mucho y el que tiene poco prácticamente van a estar en la misma situación.
El que hurtaba no hurte más, dice, sino trabaje, pero fíjense para qué, para compartir con el que tiene necesidad. Oh, hermano, ¿y por qué usted se pone tan intranquilo o tan incómodo cuando un hermanito llega a la hora de la comida a su casa? Que se le hace difícil darle un chin de comida a su hermano. Comparta con los demás. A veces como que no tenemos esa apertura y no nos damos cuenta que posiblemente comiendo 2 o 3 cucharadas menos nos va a hacer mejor la comida. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, para parte de las implicaciones de llevar a alguien, al que está postrado, al que está caído, a la presencia del Señor, podría implicar, en primer lugar, suplir necesidades materiales, suplir necesidades económicas. Podría tener esa implicación. Lo segundo, implica interceder. Colosenses 1:9 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Desde el día que lo oyeron, no cesaron de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Cargar con alguien que está postrado puede implicar también animar a esa persona. Animar. Usted sabe que hay gente, y yo no estoy en contra de la terapia, de la consulta, por el contrario, yo refiero a instituciones que trabajan en eso, pero hay personas que pagan 2, 3, 4, 5 mil pesos por una consulta solo para escuchar que alguien le dé un poquito de ánimo, que alguien los anime. Entonces, lejos de desanimar, lejos de pintar un panorama tétrico y sombrío a tu hermano, a tu hermana, anímalo, anímala. Dale una palabra de fe, dale una palabra de esperanza. No le digas, hermano, que viene y dice: mira, yo creo que estoy enfermo. No le diga que vaya a hacer los planes funerarios. Porque hay personas que todo lo ven oscuro, que todo lo ven negro. Y que incluso para romper el hielo en una conversación, lo primero que dicen es una queja. Como que eso es lo que se estila, como que eso es la costumbre. Usted llega a un sitio, hay una parada de guagua, hay 5 esperando, y usted llega, y como que para usted introducirse, usted tiene que quejarse. Últimamente estas guaguas están durando tanto, entonces ya usted se mete ahí. No caigamos, hermanos, en ese engaño de ver todo sombrío, de ver todo negro. No estoy diciendo que la realidad sea diferente. Esa es la realidad. Pero tú sabes lo que dice la palabra cuando veamos esa realidad. Tú sabes lo que dice la palabra cuando tú y yo estemos apercibidos de que lo que se está orquestando es en cumplimiento a la palabra. Dice: erguíos, párate derecho, pon tu frente y tu pecho en alto, dice la Biblia, porque vuestro galardón está cerca. Porque vuestro galardón está cerca. Hermanos, estamos viviendo tiempos importantes, tiempos interesantes. Y quiero también, haciendo otro pequeño paréntesis, decirles que hay una propuesta que va en consonancia con la preparación de la plataforma del anticristo de la Iglesia Católica. No sé si usted lo ha visto, pero hay una propuesta formal a las naciones del mundo a formar un gobierno mundial. Y ellos dicen que no sea por imposición,
sino que sea por la voluntad popular, con la finalidad de hacer frente a la economía mundial y a la debacle que se avecina. Pero lejos de yo salir de aquí con miedo, diciendo, pero eso es lo que dice la Biblia, salga con alegría, diciendo, se acerca el día. Se acerca el día. Bendito sea el nombre del Señor. Se acerca el día. Y lo voy a subir. Yo sé que algunos de ustedes, o muchos de ustedes, son cibernéticos. Yo lo voy a subir al Facebook para que ustedes la vean. Es un asunto formal, una propuesta a las naciones del mundo. Pero también implica pasar tiempo o dedicar algún tiempo con esa persona, escucharla y conducir y soportar en amor. Fíjense, hermanos, nosotros sabemos que así como esos hombres cargaron con este paralítico, con este inválido, posiblemente también en algún momento con nosotros alguien cargó. No estamos hablando de parálisis física, estamos hablando que en un momento nosotros también estábamos en la misma situación, en la misma condición, y hubo alguien que nos cargó a nosotros también. A lo mejor tú no sucumbiste porque tus padres o tus amigos creyentes cargaron contigo por un tiempo, en el sentido de ayudarte, de confortarte, de animarte. En una ocasión, una mujer fue a Agustín de Hipona y ella le habló de un hijo que estaba viviendo una vida muy desordenada, incontrolado, una vida inmoral. Y ella fue a buscar ayuda donde él. Y él le dijo, es imposible que el hijo de tales oraciones y lágrimas se pierda. Él dice, es imposible que alguien como tú, diciéndole a la madre que estás intercediendo, se pierda. Yo creo que muchos de nosotros, a no ser por la intercesión de otros, a no ser por la intervención de otros, posiblemente no estaríamos aquí hoy. Posiblemente no estaríamos aquí hoy. Así como nos ayudó el buen testimonio, la buena influencia de otros, así posiblemente puede ayudar nuestro testimonio y nuestra buena influencia. Pero, por el contrario, nuestro mal testimonio puede también desayudar a que otros puedan venir a los pies de Cristo. Versículo 19, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, llegaron allí, la casa está llena de personas, ellos tienen el paralítico acostado, no le abren paso y no encontrando cómo tener acceso, dice, subieron encima de la casa. Oiga eso. Y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Es interesante esa escena. Generalmente la cubierta exterior en aquel entonces de la casa era una cubierta plana. Y las vigas tenían armazones transversales cubiertas con ramas de árboles, de maleza, sobre la cual había una capa gruesa de paja que estaba mezclada con paja y que había sido de alguna manera apisonada. Así que ese tipo de techo no era tan difícil de abrir un hoyo, un orificio. Pero fíjense cómo el egoísmo de la multitud es muy evidente. ¿Qué hacemos nosotros
cuando encontramos tales dificultades? ¿Qué hacemos nosotros cuando vemos una barrera de esa magnitud? Si ellos no hubiesen hecho esto, hoy no hubiéramos estado hablando de este pasaje. Pero fíjense cómo ellos llegan, nadie le abre paso y ellos dicen, no nos quedamos aquí. Por algún lugar vamos a poner este hombre frente a Jesús. No te des por vencido, no te des por vencida ante el primer obstáculo que encuentra, ante la primera barrera. Persevera, persiste. Y eso tiene que ver mucho con nuestra actitud, la que tenemos, claro, que poner delante del Señor. Se cuenta que en una ocasión una compañía que fabricaba calzados envió 2 vendedores a un país, a un lugar, para que ellos en aquel sitio hicieran un sondeo y vieran la factibilidad de vender calzados en aquel lugar. Y mandaron a los 2 hombres y ellos llegaron, y después que caminan y ven el ambiente, uno de ellos llamó a la compañía, dijo o escribió a la compañía: no vale la pena hacer negocios en este lugar. Aquí todo el mundo está descalzo. Aquí nadie tiene zapato. Misión imposible. El otro escribe y dice: este es el mejor lugar para hacer negocios, porque aquí nadie tiene zapatos. Aquí todo el mundo va a comprar zapatos. Entonces fíjense cómo uno dice, mira, aquí esa es la cultura de la gente, y el otro dice, aquí se puede. Entonces, el paralítico y los amigos del paralítico no se dieron por vencidos ante los obstáculos que comenzaron a tener, sino que subieron al techo. Y reitero, una decisión arriesgada, porque subieron al techo con alguien que no se puede valer por sí mismo. Una decisión sacrificial, porque subir una sola persona al techo es difícil. Imagínense subir a alguien que no se puede subir. Pero están dispuestos, porque su meta, porque su propósito es que Jesús vea a ese hombre. Aleluya. Proponte por encima de todas las cosas presentarte delante de Jesús, presentarte delante del Señor. A ese paralítico, la ciencia no había podido hacer nada por él. La familia no había podido hacer nada por él. La sociedad no había podido hacer nada por él. La religión no había podido hacer nada por él. Pero ellos dicen, Cristo puede hacer algo por este hombre. Y aunque tengamos que derribar esa casa, lo vamos a hacer. Ellos subieron. Ellos subieron. Y se atrevieron a hacer un hoyo. Pero fíjense cómo la multitud, escuchando a Jesús, está descuidando lo que Jesús está diciendo que se haga. Hermanos, fíjense con qué facilidad nosotros, amparados bajo la cubierta o el pretexto o el alegato de que estamos en los caminos del Señor, podríamos con facilidad perder de vista hacer algo que tiene que ver precisamente con estar en los caminos del Señor. ¿Cómo nosotros podríamos perder de vista que estar en los caminos del Señor no implica, no significa solamente escuchar las enseñanzas de Jesús? Ellos estaban escuchando las enseñanzas de Jesús, pero no es un asunto de escuchar solamente, es un asunto de poner en práctica.
Es un asunto de poner en práctica. Por eso en una ocasión Jesús reprocha con mucha rectitud a los fariseos. Mateo 23 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Es decir, ustedes se esmeran en ser muy perfeccionistas, de tal manera que aún la hierba la diezman. Buscan y cuentan cuánta hojita es que hay, y de esas 3,000 hojitas, y él dice: ustedes que se ocupan con tanto esmero, ustedes que están tan enfocados en el perfeccionismo, él dice, dejan lo más importante de la ley. Y dice, la justicia, la misericordia y la fe. Ahora, fíjense que Jesús no está diciendo que no se diezme. En ese mismo versículo lo está diciendo. Él dice, esto era necesario hacer. ¿Qué era necesario hacer? Diezmar, sin dejar de hacer aquello. Era necesario cumplir la ley sin dejar de poner en práctica el espíritu de la ley. Ahora, conforme a ese versículo 19 que dice, no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. ¿Sufrió daño esa casa? Claro que sí. Esa casa le hicieron un hoyo arriba. Esa casa sufrió daño. Yo no sé cuál fue la reacción del propietario de la casa, pero aparentemente no hubo mayores inconvenientes. Diferente a lo que pasó en Gadara. ¿Ustedes recuerdan? En la Transjordania, cuando Jesús cruza, que allí hay un endemoniado, que nadie puede con él, que le amarran con cadena y la rompe. Y ese hombre fue liberado. Él dijo que tenía una legión, o que se llamaba legión, las entidades que en él estaban. Y una legión era un regimiento militar romano de 6,000 hombres. Eso no significa que él tenía exactamente 6,000 demonios. Lo que él está diciendo, somos muchos. Posiblemente cientos o posiblemente miles. Y ese hombre recibe liberación. Y cuando la gente viene, ¿ustedes saben lo que la gente le dice a Jesús? Vete de nuestro contorno. En vez de recibir y decir algo que nunca pudimos hacer, pero la gente le dijo, vete de nuestro contorno. Aunque hiciste el milagro, aunque liberaste al hombre, no te queremos aquí. Y estamos a veces en esa misma actitud nosotros. El Señor opera, el Señor obra en nuestras vidas, pero con nuestras acciones le estamos diciendo al Señor, vete de nuestro contorno. Fíjense, versículo 20 dice, al ver en la fe de ellos, fíjense que Jesús alabó la fe del grupo. No solo la fe del paralítico, la fe del grupo. Le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Y por ese versículo hay quienes han pensado, piensan que sencillamente Jesús estaba atribuyendo la enfermedad de ese hombre a los pecados del paralítico. Y no necesariamente es así. Porque vemos pasajes en los que Jesús dice, esa situación sencillamente era para glorificarse Dios. Aquí mismo Lucas 13, versículos 1 al 5 dice, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís,
todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé, dice Jesús, y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no, antes, si no os arrepentís, dice, todos pereceréis igualmente. Había la creencia de que la situación, la condición de alguien se debía a su pecado. Y no era así. Si bien es cierto que en la Biblia nosotros encontramos situaciones que sí lo son, que la condición de alguien tiene que ver con su pecado, también encontramos situaciones que no tienen necesariamente que ver con el pecado. Por el hecho de que tú estés enfermo o por el hecho de que tú estés pasando por una situación muy difícil, no significa eso necesariamente que es fruto de tu pecado. Claro, el pecado tiene consecuencias, pero detrás de todo eso nosotros vemos la mano de Dios. Detrás de esa situación vemos la mano del Señor. Y había una creencia similar entre los no judíos también. Ustedes recuerdan cuando Pablo, después de un naufragio, llegan y comienzan a recoger hojas para encender un fuego, una fogata. Hechos 28:3 dice: entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano, lo mordió. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no le deja vivir. Ellos pensaron que Pablo no estaba bien, sencillamente porque se había salvado de un naufragio y ahora una víbora venenosa lo muerde. Pero no es así. Por el hecho de que tu hermano está pasando por una situación adversa, por una situación difícil, eso no significa que tu hermano está en pecado o ha hecho algo contrario a los propósitos de Dios. Posiblemente esa misma situación Dios la ha permitido o la está permitiendo para bendición de su vida, aunque en el momento a veces nosotros no lo asimilamos ni lo entendemos de esa manera. Así que al decir tus pecados te son perdonados, Jesús dice eso frente a los fariseos, frente a los escribas, y él sabía que eso le iba a chocar, aunque él no lo dice porque les iba a chocar. Él lo dice porque solamente alguien, como ellos dijeron, que es Dios, puede decir tus pecados te son perdonados. ¿Y quién más tiene potestad de perdonar pecados si no es Dios? Nadie más. Pero eso fue muy chocante para ellos. Fíjense, cuando colectivamente hay desacuerdo o cuando colectivamente no hay fe, es muy difícil marchar hacia adelante, es muy difícil avanzar hacia adelante. Tenemos que ser pasajeros de tercera categoría. ¿Y a qué usted se refiere con eso? En una ocasión, un tren iba lleno de pasajeros y se dañó. Entonces, cuando se daña, allí anuncian y dicen: los pasajeros de primera categoría, quédense sentados. Dijeron: los pasajeros de segunda categoría, váyanse caminando. Y los pasajeros de tercera categoría, que era la más económica, demóntense y comiencen a empujar.
Entonces, a veces nosotros, cuando Dios nos está diciendo, desmóntate y comienza a empujar el tren, nosotros queremos quedarnos sentaditos ahí. O sencillamente queremos hacernos los indiferentes y salimos. Bueno, el tren que se quede allá, a mí no me importa lo que pasa con el tren. Yo lo que quiero es llegar. Pero el Señor te está diciendo, desmóntate del tren y comienza a hacer tu parte. Comienza a hacer tu trabajo. Versículo 21. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Fíjense, hermanos, que lejos de estos hombres, escribas y fariseos, compadecerse, solidarizarse, alegrarse por la situación de ese paralítico, ellos están enfocados en su propio mundo. Lejos de alegrarse porque este hombre ahora está delante de Jesús y Jesús está diciendo, tus pecados te son perdonados. Lejos de ellos alegrarse, comienzan a cavilar en sus mentes. Y es triste ver personas que en vez de alegrarse, cuando alguien comienza a hacer cambios en su vida, cuando alguien comienza a hacer ajustes en su vida, se siente mal por eso. Y yo oigo mucha gente que han dicho, pero ahora él dice que es cristiano. Pero por favor, dale ánimo. Tú no sabes, ese hombre, esa mujer va a cambiar ese estilo de vida. Mira, después que hizo tantas cosas, dije que ahora es cristiano. Sí, qué bueno que ahora es cristiano para que no siga siendo. Entonces, los que están allí, ellos no están atentos al beneficio de ese hombre. Ellos están ofuscados en su propia decisión. Ellos están ofuscados en sus propios mandamientos. Fíjense, nosotros podemos estar en la iglesia, podemos estar caminando en los caminos del Señor y no necesariamente identificarnos con la intervención de Dios en la vida de los demás. Podríamos estar aquí, pero estar muy lejos. Ellos estaban ahí, pero ellos tenían su mente en otra cosa. Y yo sé que ese es un peligro. Yo sé que esa es una situación que a veces nos pasa a todos. Posiblemente, hablando aquí mismo, ahora acerca de la palabra, algunos de ustedes ya están en la cocina partiendo plátano, hirviendo y comiendo cosas. Pero estamos aquí. Pon tu mente en el Señor. Pero hay algo importante. Dice la Biblia, al ver él, dice la Biblia, versículo 22, Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, porque fíjense, ellos todavía no han pronunciado palabra. Dice el versículo 21 que ellos cavilaban, lo estaban pensando. Ellos habían dicho para sí mismos, ¿quién es este? Está diciendo blasfemia, pero ellos no lo habían pronunciado. Pero Jesús dice, versículo 22, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Amados hermanos, el Señor conoce nuestras intenciones. El Señor conoce nuestros pensamientos.
No hay nada oculto para Él. Él todo lo sabe, Él todo lo conoce. Dice Hebreos 4:12, pues ciertamente la palabra del Señor confronta, y el antídoto para ese mal, el antídoto para cavilar, para pensar contrario a lo que el Señor quiere, es precisamente exponerse a la palabra. La medicina es exponernos a la palabra, porque es la palabra que saca a la luz lo que nosotros estamos cavilando. Es la palabra que saca a la luz lo que hay en nuestro interior. Hebreos 4:12 dice: la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir las coyunturas y los tuétanos, fíjense, hasta lo más profundo, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. De ahí la importancia de abrirnos a la palabra, porque la palabra se encarga de trabajar en cada uno de nosotros. Y sencillamente el corazón muestra, o lo que hay en nuestro corazón muestra el tipo de personas que somos, o en la situación actual en la que estamos. Ellos estaban cavilando eso en sus corazones porque ellos eran así. Esa era su forma de ser. Su propósito, lejos de el beneficio de este hombre, era buscar alguna ocasión para juzgar a Jesús. Lejos del beneficio de ese hombre, su propósito sencillamente era señalar a Jesús. No alegrarse con que este hombre se había levantado de su desgracia, sino señalar a Jesús. Ahora, ellos tenían razón cuando dicen: el único que puede perdonar pecado es Dios. Por eso nosotros entendemos que Jesús es Dios. Isaías 43:25 dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Y dice el mismo Isaías 44:22: yo deshice como a nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Y el mismo Isaías 55:7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Por eso Jesús, que tiene potestad para perdonar pecados, como lo dijo aquí, sencillamente es porque Jesús es Dios. Pero fíjense cómo las deliberaciones ocultas de ellos no quedaron sin manifestarse. Lo que había en su corazón no quedó sin manifestarse. Amados, lo que hay en nuestro corazón para Dios es manifiesto. Nosotros podemos ocultarnos las cosas, pero Dios conoce lo que hay en nuestro corazón. Juan 2, 24 y 25 dice: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Él sabe lo que hay en ti, él sabe lo que hay en mí. De ahí la importancia que tú y yo estemos alineados con el Señor, porque él sabe, él conoce todas las cosas, y nada delante de él es oculto. Miren lo que dijo el salmista en ese sentido. Salmo 139:7 dijo: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra.
Y si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Y dice, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Para el Señor era lo mismo. Versículo 23 dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Porque lo primero que Jesús le dice es, tus pecados te son perdonados. Porque el perdón de pecados trasciende a la sanidad física. Porque ese hombre que estaba paralítico un día se iba a morir. Pero el perdón de pecado llegaba más allá de su muerte física. Por eso nosotros entendemos que el mayor milagro que puede ocurrir a una vida es pasar de muerte a vida, de muerte espiritual a vida espiritual. Es el mayor milagro que puede ocurrir, que puede suceder. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Aleluya. Jesús no comienza a cuestionar a este paralítico. Jesús no comienza a decirle, ven acá y ¿qué fue lo que tú hiciste? ¿O cuál es tu situación? ¿Tú crees que de verdad tú mereces? No. Jesús sencillamente proclama sanidad para con él. Pero yo quiero decirte en este día que de alguna manera tú y yo estamos representados en ese paralítico. Que de alguna manera tú y yo primero necesitamos a alguien en algún momento que nos ayudó a ir o a venir a la presencia del Señor. Pero es importante escuchar las palabras de Jesús a ese paralítico. Es importante escuchar las palabras de Jesús a tu vida. Levántate y toma tu lecho y vete a tu casa. Yo no sé cuál es o cuál ha sido tu situación o cuál es tu condición. Lo que yo sí sé es que ese es el mismo Jesús a quien tú y yo le servimos hoy. El mismo Jesús a quien le servimos hoy. Y que tú y yo podemos presentarnos delante de Él. Pero te advierto una vez más, muy a menudo puede ser muy arriesgado o muy a menudo puede ser difícil llegar, por el sentido de que hay oposición en el camino, por el sentido de que la multitud a veces, lejos de ser de ayuda, son un impedimento, lejos de ser de ayuda, son un obstáculo. Y quiero referirme a la multitud con aquellos que te rodean posiblemente. A lo mejor tú has dicho a algún compañero de trabajo, a lo mejor has dicho a algún familiar, quiero comenzar a buscar de Dios. Y esa persona, lejos de animarte, te desanima y te dice, pero ven acá, tú estás malo, ¿qué es lo que te está pasando? Esos son los obstáculos de la multitud. No te rindas, sigue hacia adelante. Sube al techo, abre un hoyo si es necesario, porque el propósito es estar frente a Jesús. Y finalmente, versículo 26 dice, y todos sobrecogidos de asombro, dice, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Hermanos, todas las cosas redundan, o todas las cosas deben redundar para gloria de Dios. Si aquello que has hecho, si aquello que has recibido, si aquello que quieres hacer no es para la gloria de Dios, entonces no vale la pena. Cuando sucedió esto, todos los que estaban ahí dieron gloria a Dios.
Que ese sea tu mayor finalidad. Que ese sea tu fin ulterior. Que esa sea tu mayor meta. Dar gloria a Dios. Dar gloria a Dios. Ojalá en todo lo que nosotros emprendamos, en todo lo que nosotros hagamos, en todo lo que nos involucremos, que procuremos al final que la gloria sea para Él. Vamos a estar puestos en pie. Alabado sea el nombre del Señor. Normales, cualquiera hubiese desistido de esa empresa. En condiciones normales, cualquiera dice, es imposible. De esa manera, no. Sin embargo, fíjense, hermanos, cómo ellos se atreven a seguir más adelante. Ellos se atreven a vencer a aquello que visiblemente hablando era difícil o era imposible. En este día yo quiero motivarte a que tú revises en tu vida si hay decisiones, si hay proyectos, si hay pasos en fe que debes dar. Quiero advertirte que generalmente hay obstáculos al principio, hay pruebas, pero sabiendo que quien está ahí, porque ellos sabían que era Jesús que estaba ahí, tiene poder para redimir, tiene poder para sanar, tiene poder para levantar. Bendito sea su nombre. Y dice ese versículo 17 de Lucas 5: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley. En ese pasaje vemos una combinación de sus oyentes. Por un lado, los fariseos, que era un partido, un grupo religiosos que observaban o trataban de observar la ley aún más allá de lo que estaba escrito. Y por otro lado, cuando se refiere aquí a los doctores de la ley o maestros de la ley, está hablando de los escribas. Así que por el relato que Lucas nos da, nosotros vemos que esa gente, lejos de estar allí escuchando a Jesús para Lucas 5, 17 al 26. Y queremos meditar con el tema resultados de la fe. Resultados de la fe. Dice así la palabra del Señor, Lucas 5, 17 en adelante. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle dentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo le dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Ser beneficiados por lo que Jesús decía. Estaban allí sentados, por un lado porque tenían envidia al ver cómo la multitud seguían a Jesús, y claro está, estaban también allí porque querían encontrar ocasión para que
para acusar a Jesús. Querían encontrar alguna prueba de que lo que Jesús enseñaba o de que lo que Jesús decía era contrario a la ley. Así que vemos esos dos grupos: por un lado los fariseos y los escribas, que estaban allí con el propósito de dañar, con el propósito de destruir, pero también allí está Jesús, que dice la palabra del Señor, que tenía el poder para sanar. Así que hay dos fuerzas contrarias, hay dos fuerzas opuestas que están presentes bajo un mismo techo. Bajo esa casa estaban aquellos que estaban pendientes para señalar y acusar, y estaba Jesús, que dice la palabra que tenía el poder para sanar. Allí estaban aparentemente los primeros sentados a los pies de Jesús, pero por el contexto nos damos cuenta que su propósito no era aprender, su propósito era espiar, y sencillamente nosotros deducimos también que puede haber en reuniones en sentido general, en las casas o en las iglesias, personas que lejos de estar allí para escuchar la palabra, que lejos de estar allí para recibir los beneficios que Dios tiene para sus vidas, están sentados sencillamente para ver qué encuentran para acusar. Es decir, ellos no tienen inconvenientes en que se predique ante ellos, con tal de que no se les predique a ellos. Y en eso brevemente quiero hacer una observación. Sepamos, hermanos, que cuando vamos a la casa de Dios o cuando nos reunimos en el nombre del Señor, el propósito principal es poner nuestros ojos en Él. El propósito principal es poner nuestra mirada en Él, porque de lo contrario podríamos nosotros con facilidad desviarnos. Porque de lo contrario podríamos con facilidad nosotros entender o tratar de hacer o pensar cosas que son contrarias, muchas gracias, a lo que Dios tiene establecido. La pregunta es, ¿cuál es el sentir que hay en tu vida, que hay en tu corazón cuando venimos a la casa de Dios o cuando nos reunimos en su nombre? Vengamos a la casa del Señor con una actitud de adoración. Vengamos a la casa de Dios con una actitud de recibir de Él lo que Él tiene para nosotros. Porque si lo hacemos al igual que estos religiosos, que estas autoridades religiosas, sencillamente vamos a estar sentados, Dios estará hablando, Dios estará en medio, pero lamentablemente nosotros estaremos pensando en otra cosa. Ustedes recuerdan cuando Jesús sana, levanta a Lázaro de la tumba, dice la palabra del Señor que muchos creyeron, pero ustedes saben lo que pasó también. Muchos o algunos de los que estaban ahí, que fueron testigos oculares de lo que Jesús hizo con Lázaro, salieron a avisar a los fariseos. Es decir, en vez de creer por lo que, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Dios bendice y prospera su palabra en esta hora. Esta es una narración interesante, un pasaje un poquito insólito, pero donde vemos con claridad, por un lado, la misericordia, el amor, el poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y donde vemos también la solidaridad y la fe puesta en marcha. Porque si bien es cierto que este hombre recibió sanidad, no se debió solo a su fe, sino también a la fe de aquellos que lo llevaban. Y vemos en el pasaje
el poder, si se puede, de la diligencia, de sobreponerse a los obstáculos, de ir más allá, a pesar de que humanamente hablando el asunto era muy difícil. Y ciertamente vemos la recompensa de lo que Dios hizo, la recompensa de lo que Dios hace cuando nosotros nos atrevemos en su nombre a creer y a seguir hacia adelante a pesar de las pruebas y los obstáculos. En condiciones